tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo a 21 y 33, 23 grados la temperatura en Asunción. A partir de las declaraciones, ayer, filo del mediodía, habló el suboficial Gustavo Florentín. Es el único imputado en el caso Rodrigo Quintana. Él dio un relato de lo ocurrido el 31 de marzo del año pasado, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. A juzgar por lo que se desprende del relato del uniformado, tiene coincidencia en lo que habíamos presentado hace exactamente 8 días en este mismo espacio, en la Caja Negra, en esta entrevista que le hicimos al otro policía, protagonista directo de los incidentes del 31 de marzo, Néstor Fabián Cantero. Hay una coincidencia en el relato de ambos policías. Por ejemplo, de que efectivamente ellos llegaron hasta el diario ABC Color con la firme intención de dispersar a la turba que ya venía generando destrozos en el microcentro de Asunción, que en realidad ya venían desde el Congreso, fueron hasta el Lidobar, la Subsecretaría de Estado de Tributación, otros locales allí en el microcentro, llegaron hasta el diario ABC Color. Ahí se pide un auxilio, porque aparentemente había una intención por parte de la turba de generar desmanes ahí en ese medio de comunicación, y ahí aparecen 7 policías, exactamente, de diferentes pelotones, de diferentes comisarías, porque a juzgar por el testimonio de ambos, muchos de los que estaban, de estos policías, ni siquiera se conocían en ese momento. La orden que tuvieron era la de dispersar a la turba. Y con esa intención de dispersar a la turba, esta gente que generó destrozos fue llegando hasta lo que ellos ambos dicen una casa grande, porque según la versión de ambos, ellos perdieron la noción del tiempo y del espacio. No tenían idea que era el local del Partido Liberal Radical Auténtico, porque ellos iban detrás de esa turba que sobre la calle Iturbe, una gran parte se encuentra con un contenedor cargado de piedras, escombros, y empieza a arrojar todo tipo de proyectiles hacia la policía. Cuando parte de esa turba se refugia en lo que ellos, insisto, dicen una casa grande que finalmente se determinó que es el local del Partido Liberal Radical Auténtico, cerraron las puertas, se trasladaron hasta el primer piso de la sede partidaria y continuaron arrojando todo tipo de objetos. Uno de esos proyectiles da en el rostro del oficial Néstor Fabián Cantero, que estaba en la carrocería de una patrullera. Él fue un primero en llegar frente al local del PLRA, y desde ese momento, cuando ven sus camaradas al oficial Néstor Fabián Cantero con el rostro ensangrentado, ahí se activa un código dentro de la policía que es policía herido. En ese momento toman la decisión de ingresar al local del Partido Liberal Radical Auténtico, y ahí se da lo que ya sabemos que sucedió. A juzgar por las declaraciones ayer del suboficial Gustavo Florentín, él no fue el responsable del disparo. Él sostiene que quien disparó fue su camarada, el que estaba al lado, Arnaldo Báez. Tenemos parte de la placa que justamente se extrae, parte de las declaraciones en una extensa entrevista, entre paréntesis, de más de 1 hora que dio el suboficial Gustavo Florentín. Uno de nuestros camaradas estaba herido, el llamado de oficial caído es para que actuemos. No teníamos como plan ingresar al PLRA, la turba no se tranquilizó y desde adentro empezaron a tirar piedras. Nosotros íbamos a pasar de largo, pero la gente no se tranquilizó ahí. Parte de lo que declaraba ayer, ahí está fuente, no lo decimos nosotros, lo dice el diario ABC Color en la entrevista que le hicieron ayer. También sobre el ingreso al local del PLRA, según las declaraciones de Florentín, al PLRA fuimos varias horas después de intensos enfrentamientos.
al PLRA, nosotros vamos en persecución de estos manifestantes que seguían realizando destrozos y saqueos a vehículos. Nos advertían que no solo había piedras, sino también armas de fuego. Varios disparos fueron hacia mi persona. Y acá cuando Florentín hace referencia a que tenían información, a que había armas de fuego, también coincide con la declaración que hace el oficial Néstor Fabián Cantero, cuando menciona él que un camarógrafo, coincidentemente de este mismo medio de comunicación, ABC Color, le muestra una imagen de uno de los manifestantes que portaba un arma de fuego. Otra parte, sobre el ingreso al local del PLRA, ¿qué fue lo que dijo Florentín? La orden del comisario Cantero fue que vayamos al diario ABC porque había una turba que quería incendiar el diario. Nosotros no sabíamos que era el PLRA. Una vez caído el oficial, medida la violencia, sale la orden de ingresar al PLRA. Reiteradas veces insistió Florentín en que nunca hubo una orden o un plan previo de ingresar al local partidario, porque pese a la insistencia, entre paréntesis, de los periodistas que le estaban haciendo la entrevista, que por lo visto querían que diga lo que ellos vienen sosteniendo en una línea editorial desde hace exactamente un año, y Florentín se ratifica en lo que él considera el relato de lo que sucedió esa noche, y estamos hablando de un protagonista directo de los hechos ocurridos en la noche del 31 de marzo. Después vamos a seguir. Sobre estos temas vamos a hablar esta noche con dos abogados. La abogada del suboficial Gustavo Florentín, la doctora Selva Rodríguez, y también vamos a hablar, le invitamos de vuelta al abogado del oficial Néstor Fabián Cantero, el doctor Juan Sosa Vareiro. Doctora Selva Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. Juan Sosa Vareiro. Buenas noches, Jorge. Mis respetos para la doctora Selva, a las órdenes y para compartir con la audiencia también. Yo mencionaba hoy, hay una coincidencia y por supuesto no tendría que variar, ¿no?, de lo que dice su cliente, el suboficial Gustavo Florentín, y de lo que dice Néstor Fabián Cantero, el cliente del doctor. ¿Por qué? Porque fueron dos protagonistas directos de lo que ocurrió esa noche del 31 de marzo frente al local del Partido Liberal Radical Auténtico, que ambos incluso coinciden en que no tenían idea que era el local del PLRA, hasta que después sí, cuando ya se publica, cuando salta que se trataba del local partidario, ellos sabían, pero hay una coincidencia, que ellos cuando iban detrás de la turba, no tenían idea que era el local del PLRA, doctora. Ellos tenían la orden de irse al PLRA. Lo que ellos tuvieron en ese momento es la pérdida de la noción del tiempo y lugar donde estaban. Ellos iban por la calle dispersando a las personas que estaban muy exaltados, tirando los cascotes que encontraban por el camino, botellas, cascotes, ladrillos y otras cosas más. Ellos iban en persecución de esa turba, y ahí es donde ellos pierden la noción del lugar, del tiempo donde ellos estaban. Pero ellos sabían que iban al PLRA. Ahí ya viene contramano, eso es cierto, doctor, sabían que ellos iban al local del PLRA. Yo me voy a limitar a la versión del oficial segundo Cantero, que es el cliente mío y que me ha relatado. Incluso tuve la oportunidad ayer de estar viendo con él in extenso lo que dijo también el oficial Florentín. Y en cuanto a lo que dice Cantero, ellos perdieron ya la noción del tiempo y del espacio mucho antes, en cuanto a que ellos venían siendo agredidos en forma terrible por una turba muy violenta. Y la agresión no comenzó en la esquina del PLRA. No. La agresión ya venía desde la zona de las plazas de las armas, donde ellos fueron, incluso en un momento dado, y creo que también ayer lo dijo el oficial Florentín, estaban ya cansados y pidieron descansar, porque ya venían con 3 o 4 horas encima de disturbios, con una
pero violenta, turba, organizada y realmente también con ánimo de causar daño, ¿verdad? En ese sentido, lo que Cantero me manifiesta es que ellos ya han perdido totalmente la noción en cuanto al espacio-tiempo y que la orden fue de dispersar a la turba que estaba por incendiar ABC Color. Eso es lo que se estaba diciendo. Es lo que compartimos recién, la placa de las declaraciones. Ellos llegan hasta ABC Color. Cuando ellos llegan, ya esa misma turba se había dispersado rumbo al local del Partido Liberal Radical Auténtico, pero ellos en persecución otra vez son retenidos media cuadra antes del local, donde aparece un container, que están las imágenes que pasaron en este mismo programa la semana pasada, que estaba lleno de cascotes, pero lleno al tope. Y ahí se parapetan estos vándalos y empiezan a agredir en forma continua a los pocos oficiales de policía que estaban en ese momento, ¿verdad? Ese es el relato que yo tengo, y llegando ya a la puerta del Partido Liberal Radical Auténtico, es agredido y cae ensangrentado el oficial Cantero, y hasta ahí es lo que él puede relatar, porque después de eso ya prácticamente él ya es retirado en la misma patrullera, ¿verdad? Doctora, esta parte no me quedó claro. Vos decís que sí sabían de que iban, pero ¿cómo si Florentín justamente tenía a mano esa placa que compartimos de lo que se extrajo de las declaraciones del diario ABC Color, cuando él dice, no teníamos idea de que íbamos allí? La orden que tuvimos era dispersar a la turba que estaba frente al diario ABC Color y nosotros le seguimos a esa turba. Esa turba finalmente vemos que ingresa a una casa grande que después ellos se dan cuenta que es el local del PLRA. Bueno. Ahí está, ¿verdad? Justamente sí. Textual. Está claro esa parte. Sí. Justamente coinciden algunas cosas con Cantero Russo, porque como tú lo has dicho, estaban directamente, eran los que estaban en el lugar. Claro. Donde lo que hay una diferencia de acuerdo a la declaración, el que estuvo apostado hasta ABC fue Gustavo Florentín, no Cantero Russo. Ojo. Ellos se fueron hasta ABC para dispersar la turba que estaban ahí. Cantero Russo no estaba ahí. Por lo tanto, él no puede decir que él estaba acompañando desde ese momento. Sabemos que a las 16 horas ellos estaban dispersando por todos lados, pero vamos a los dos puntos específicos de ese día que son los más relevantes. Ellos se fueron hasta ABC, Florentín y un grupo de pelotón, y Cantero Russo no estaba ahí. Cantero Russo, viene Amado Cantero, una cuadra antes, él empieza a llamar al grupo de Gustavo Florentín, a los cuales ellos usaron te voy a decir en guaraní, se hicieron el ñambotabú porque estaban cansados, estaban sedientos y con muy pocas municiones. Entonces viene Amado Cantero haciendo uso y abuso de su jerarquía. Le cuestionan a ellos del por qué no le hizo caso a su llamado. Este oficial que estaba a cargo le comunica del por qué. Entonces él agarra y se pone de frente al pelotón y empieza a jalear, y es donde ellos tenían que sí o sí obedecer porque él era su superior y estaba al frente. Entonces no podían ellos quedarse, ese superior ya se estaba yendo. Cuando ellos se dirigen al lugar del PLRA, ellos, en ese momento, Gustavo Florentín todavía no sabían que iban a irse al PLRA. Ellos estaban todavía tras las turbas de personas que estaban ahí. Posteriormente se pide apoyo por radio. Es ahí donde llega Cantero Russo en la patrullera con Arnaldo Báez y entran de contramano frente al PLRA para abrir camino al pelotón que venía a pie. Y ahí, pocos metros antes, es donde sube Florentín a la patrullera en la cabina, con González al lado. En la carrocería estaba Amado Cantero y Cantero Russo. Perdón, Arnaldo Báez y Cantero Russo. Cuando Cantero Russo, es cierto ese tema que había un contenedor donde había cascotes y empezaban las personas a arrojarles al personal policial, como dice Florentín. Habían dos grupos prácticamente, un grupo que en verdad se estaba manifestando y otro grupo que estaban incidentando.
Entonces ellos le dejaban pasar sin problema a aquellos que en verdad se querían manifestar, ¿verdad? Y estaba un grupo, una turba de personas muy exaltadas, empezando a tirar de todo tipo que encontraban por el camino. Uno de esos proyectiles de cascote, o no sabemos bien qué era, va por la baliza, rompe la baliza la patrullera. Y Florentín me dijo, yo no sé si el que le lesionó a Cantero Russo era el cascote que se arrojó o el pedazo de la baliza que se fue por la cara. Lo único que nosotros escuchamos es oficial caído, nos bajamos de la patrullera porque yo estaba en esa patrullera. Es ahí donde Cantero Russo le hace entrega a su escopeta a González y donde Cantero Russo, antes de entregarle la escopeta, le pregunta más dónde. Y el otro se presenta diciéndole, es oficial González, mi oficial. Entonces le hace la entrega de la escopeta y le recalca que su escopeta estaba con problemas. Eso sabe bien Cantero Russo, que su escopeta tenía problemas. Bueno, entonces ahí él ya se le lleva, se le auxilia para el Rigoberto Caballero y ahí da la orden ya de irse al PLRA. Por eso, él no podía saber si existía o no orden porque él no estaba ahí. Lo que Gustavo Florentín dice, nosotros no tuvimos Ahí, la orden de irnos. Ahí para entender nomás, ahí da la orden de sí por Cantero, Por Amado Cantero, que sí. estaba en la esquina del PLRA. Amado Cantero siempre estuvo frente del pelotón. Lo que el video tomó es cuando él llega en la esquina nomás. Y el grupo de personales a quien él estaba a cargo se iba frente a él. Es ahí donde él empieza a hablar por teléfono. Por eso él se queda en la esquina, porque se quedó a hablar por teléfono. Después él vuelve a ir. En las imágenes, lastimosamente, no se tiene todas las imágenes reales. Se tiene algunas imágenes nomás. Porque si es que el agente del PLRA hacía una entrega extensa de todas las imágenes, se podía ver todo lo que ellos estaban haciendo desde las ventanas. El PLRA no entregó todas las imágenes. Y no están, algunas imágenes nomás hay. Y el Ministerio Público tampoco pide. Nosotros pedimos que se haga la reconstrucción de los hechos, la gente del PLRA dijeron no y no se hizo más. ¿Y cómo, por ejemplo, ya saltando más de tema, ya que mencionaste... No quiero aclarar nomás ese punto donde dice que Gustavo Florentín dijo que no tenían instrucción. En el momento de ellos estar en ABC, desde ABC cuando Amado Cantero le dice a ellos que vayan con él, ahí él no dijo específicamente nos vamos al PLRA. Después viene la orden de irse al PLRA. Pero en todo ellos lo que no perdieron noción del tiempo es dónde estaban ubicados. Porque como él dice, yo no me voy a poner a mirar las calles si nosotros estamos recibiendo piedras, botellas, cascotes, incluso había armas de fuego. Sí. Nosotros lo único que apostamos es resguardar nuestra vida y sacarle a las personas que estaban debajo del vehículo, porque habían personas que entraban bajo el vehículo y otras personas así estaban haciendo saqueo de los vehículos. Es más, él me dice, habían varias personas que entraban en varias casas. Pero nosotros no recibimos ninguna orden de entrar en las otras casas. Solamente ahí. ¿Entendés? Por eso quiero aclarar. Eso también dice Cantero en una parte de la entrevista. Sí, eso también yo quiero aclarar, que no es que no hubo una orden directa para irse al PLRA. Lo que pasa es que no hubo orden de ingresar a otras casas porque antes no había un oficial herido, que es cuando ahí se activa el código de oficial herido. Por eso incluso ayer en la entrevista que estábamos escuchando, que hace tu defendido en ABC, él hace esa salvedad, que después de ver al oficial herido, ahí sí, efectivamente, se dio la orden de ingresar al PLRA para buscar al agresor de Cantero. Va a ser difícil. Yo creo que digan, ingresamos para buscar al agresor de Cantero. No pueden saber ellos quién es el agresor de Cantero. Si había muchísimas personas. Es oscuro, había muchísimas personas y ellos no van a saber específicamente quién era, o sea, no van a poder identificar, individualizar al sujeto que le hizo la lesión a Cantero. Eso es imposible. En relación a este relato que decía, doctor. En ese mismo sentido, es importante que la audiencia entienda, y también yo creo que la doctora, que Cantero Russo y Florentín no eran parte de un mismo pelotón que venía juntos trabajando. Por eso es que difiere algunas versiones con respecto a la doctora, porque Cantero Russo pertenecía a un equipo, Florentín a otro equipo y los demás oficiales a otros equipos que se fueron unificando al llegar a la esquina del PLRA. Por lo tanto, es cierto,
La versión que puede darle Florentín a la doctora puede ser la versión que él recibió con su equipo. Cantero Russo me da la versión que él recibió con su equipo. Y recién frente al PLRA, ellos conforman, digamos, un equipo que fue el primero que llegó. Fueron 3 al inicio y 4 más que venían detrás, ¿verdad? Creo que eran 7 en total los primeros que llegaron. Entonces, en ese sentido, yo creo totalmente comprensible y lógica que haya diferentes versiones porque venían de lugares y de pelotones diferentes. Y utilizo la palabra pelotones, yo no soy un técnico en la jerga policial, pero creo que, no sé si son divisiones, pelotones, pero no eran compañeros que ya venían repeliendo la refriega desde el principio. Ellos se encontraron a cuadras o a metros del PLRA. En ese sentido, para mí no hay ningún tipo de conflicto con la versión de Florentín. Es más, yo creo que debe ser así. En segundo lugar, en cuanto a lo que ocurrió en ese momento, hay coincidencias que quiero destacar entre Cantero Russo y Florentín que son prácticamente totales. En primer lugar, la alta belicosidad de la turba. De repente la gente parece que cree que la policía tiene que quedarse como un palo con cascote para recibir piedras y botellas. Son seres humanos que están siendo agredidos y que si bien tienen una alta preparación, en ese momento no estaban contra unos ciudadanos manifestantes comunes, estaban con vándalos organizados y seguramente la doctora también ya habrá accedido a la carpeta y sabe que la mayoría cuenta con antecedentes penales por hechos violentos. Estos eran vándalos tipo Barra Brava que sabían cómo causar daño y lo venían haciendo en forma sistemática. O sea que la policía reaccionó como debería de hacerlo y lo hizo también en persecución de hechos punibles que venían dándose en forma reiterada. Es simpático porque a la policía le cuestionamos si acciona. Y si no acciona, también le cuestionamos. Yo no sé qué es lo que queremos como sociedad. Que estos vándalos nos pasen por encima, destrocen el Congreso, destrocen nuestras casas y después, no sé, que tenemos que darle un reconocimiento, un premio. Entonces tenemos que entender también el momento que estaban viviendo esos oficiales. Y al punto principal de las versiones de Cantero Russo y Florentín son totalmente coincidentes. De repente, como dice la autora, como venían de pelotones diferentes, estaban a lo mejor recibiendo instrucciones diferentes antes, pero cuando llegan ahí y conforman un semi-equipo frente al PLRA, ellos son los que de la hora cero, desde que estaban cerradas las puertas, ellos estuvieron ahí presentes y sufrieron la mayor de las agresiones. Incluso yo le escuché decir en la entrevista ayer a su defendido que hasta inclusive disparos, porque ellos reconocen por el sonido la diferencia entre un proyectil, un cascote y disparo de arma de fuego. A Florentín. Justamente... ¿Desde dónde le dispararon? Y de las turbas de las personas que estaban. Ese es el tema. Es más, un camarógrafo le muestra a Cantero Russo que había personas que tenían armas de fuego. Es cierto lo que dice el doctor. Cantero Russo vino de apoyo con Arnaldo Báez en la patrullera. El pelotón que estaba conformado con Florentín y demás camaradas ya estaban en ABC. Ellos ya venían de ABC. Lo que vino a hacer Cantero Russo es ya cuando estaban por llegar cerca al PLRA, hacer el apoyo en la patrullera. Convengamos que el primero en llegar frente al local del PLRA es Cantero Russo, en la patrullera, en la carrocería de la patrullera. Y según el relato que él da, desde el local del PLRA le tiran el proyectil y ahí es cuando él cae en la carrocería. Rebota el proyectil en la baliza, en el vehículo y va por el robo. Y ahí el conductor de esa patrullera hace marcha atrás y se ubica en la esquina. Tal cual, retrocede y eso se ve incluso en las imágenes que ustedes tienen, cómo retrocede. Y ahí es cuando Cantero le entrega el arma a González. A González. Y Florentín estaba dentro de la patrullera, en la cabina, con González. En la carrocería. Y ahí en la parte hay imágenes cuando se baja Florentín y se nota en una secuencia de imágenes que Gabriel González, el oficial Gabriel González, le pasa unos cartuchos a Florentín. ¿Qué es lo que le pasa a si usted tiene esa imagen y se hace una ampliación, se va a ver perfectamente que González no le entrega ningún cartucho a Florentín. ¿Qué le entrega? Hay dos columnas, una columna donde Florentín está hace su reposo del cuerpo sobre su pierna izquierda y a González le está comentando el problema de la escopeta que le dio Cantero Russo
a Florentín. En ningún momento se ve que él le pasa y que Florentín agarra y guarda. Eso no, eso es algo que se tergiversó. Pero están unas imágenes. Y vamos a ver las imágenes y si Natalia, es que tenés, esas imágenes, se va a poder ver qué no le está pasando. Él está comentando. Inclusive cuando es esa que pasamos recién, cuando está la patrullera en la esquina. Ahí ya habían retrocedido ellos, Sí. ya habían retrocedido. Y ahí están en la esquina hablando Florentín y González. Sí, ahí está hablando, sí. 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 Bueno, ahí está, ¿dónde le está pasando? Ahí está él controlando la escopeta de Cantero Ruso. Y Florentín está mirando la patrullera, justo Ahí sale el el Zócalo. Zócalo ahí. Bueno, Ahí ya no se es que ve. no pasó eso. Ahí se van a volver a juntar otra vez, Claro. parecía. Sí. Entonces, usted se va a dar cuenta que en todo momento González estaba tratando de ver el problema de la escopeta que le entregó Cantero Ruso, porque él tenía que utilizar también para poder protegerse. Pero ahí no, ¿dónde él entrega algo ahí? No se ve nada. Se ve que están juntos. Eso es algo que se tergiversó, se inventó, se vio mal, porque yo, mira que veo con mis 2 ojos, ahora me voy a poner mi anteojo, mis 4 ojos y veo la misma cosa. Porque hay otra, ahí no se percibe, porque hay otra secuencia fotográfica de otra Ahí- toma, porque hay varias cámaras Sí. que filmaron esto. Ese es el tema. Esta Acá, es una. acá nosotros tenemos el mejor plano. No va a ser Pero lo antes de mismo esto, un video que claro. una fotografía. Claro, pero antes de este plano, como usted dice, el mejor plano, hubo otros planos que justamente no captan esa parte No, cuando se hace el plano referencia. de la fotografía muestra que Florentín está al lado de González, sí es cierto, y esa como es imagen fotográfica, se queda congelado y se presume que ellos estaban juntos y que le pasa algo. Acá nosotros tenemos un video que no está, no es como una fotografía que queda congelado, está en movimiento y ahí se puede apreciar mejor que ellos estaban juntos, pero que no le pasa nada. Ahí se notan los tres, Florentín, Sí. Báez y González. Este es Florentín. Este es Florentín. Sí, el que se está yendo, no este. Ahí es donde Báez empieza a culatear la puerta de la ventana del PLRA. El que estaba cerca de este señor y se estaba yendo para allá es Florentín. Es que quiero coincidir con la doctora Jorge Sí. en algo que dijo ella hace rato con respecto a la falta de provisión de material, filmaciones por parte del PLRA, porque existen tomas que son exactas y que aparecen justo a minutos o segundos antes del ingreso. Yo no sé si fue un error en la fiscalía de no insistir o un error nuestro de no exigir o un error fotográfico que justo no se firmó en ese segundo, pero es notable que yo estaba revisando y existen filmaciones segundos antes, luego pasa ya a cuando ya ocurrió todo el desastre. Justo la parte que la doctora dijo hace rato, donde se va a poder observar de frente todo lo que pasó, nunca llegó. Nunca llegó a la Tampoco está fiscalía. la imagen cuando le toman de rehén a Arnaldo Báez, porque el grupo de personas que estaban ahí Lo agarran a Báez. directamente les indicaron a Báez como fue él el que disparó. Eso tampoco proveyó. Lo del PLRA, Hay una cuestión, ya que volvemos en esa parte, porque hay un acta de la presencia de la Fiscalía allí, que se dio creo que a las 7:15 del 1 ya en la mañana, y ellos dejan constancia de que se incautan de todo el material informático del sistema de circuito cerrado y dejan constancia de la diferencia de 12 minutos de la hora real con la hora que figura en el circuito cerrado. Pero en otra parte de todo ese material proveído, o sea, incautado en realidad, porque a mí me tocó ver, son casi 6 horas y mucho más, se ve a algunos de los que estaban dentro del PLRA que llevan una computadora, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está? CPU. La CPU, y llevan a un primer piso. sí. Y en realidad ahí uno no sabe qué se pueden hacer con esa, ¿Qué pasó? con esa computadora, ¿verdad? Tampoco se Porque entregó. si bien la fiscalía se incauta ya, pero a las 7:15 de la mañana, de lo que ellos consideraron todo el material en las imágenes, ahí se ve perfectamente cuando aparecen 1 o 2 jóvenes alzando una CPU llevando a un primer piso del local partidario. Tal cual. Nosotros no sabemos. Cuando se le preguntó sobre este tema al diputado liberal Nito Bogado Tater, él dijo que en realidad lo que hicieron los
los liberales allí era proteger, porque era resguardar, porque era la prueba más importante que ellos tenían. Entonces ellos querían resguardar eso, por eso llevaron la CPU a ese primer piso. Pero no sabemos qué se hizo ahí adentro con esa computadora, ¿verdad? Por eso es que ustedes coinciden de que no se tiene toda la filmación de lo ocurrido, ¿verdad? Sí se tiene en general, pero también aparecen que 2 cámaras por lo menos no funcionaban. Creo que de las 8, creo que 6 funcionaban, 2 estaban... La que yo te digo principalmente es la que está enfrente del Partido Liberal. Frente al partido. Esta es la cámara que tendría que haber filmado todo lo que pasó. Se ve todos los costados, se ve, pero no se ve el frente. Vos vas a ver la patrullera que se ve en el costado, la otra persona en el otro costado, pero el frente desapareció. También desapareció la parte donde están las bombas Molotov. También desapareció. O sea, acá tanto en... ¿Sabes qué pasó? Lo que pasó en la comandancia. En la comandancia también aparecieron ciertas imágenes y lo mismo pasó en el PLRA. Ambas partes proveyeron al Ministerio Público de acuerdo a su conveniencia. Hoy por hoy mi cliente está acusado por homicidio doloso especialmente grave. ¿Qué quiere decir eso? Que la Policía Nacional el día de mañana ya no va a querer más salir a hacer las calles su trabajo. Véanse ustedes si se quieren manifestar. ¿Por qué voy a salir yo si al final voy a ser acusado por homicidio doloso especialmente grave? Pero convengamos que el homicidio ocurrió. O sucedió el homicidio, pero a mí me llama poderosamente la atención que acá está un colega y le digo a colega del Ministerio Público, ¿cuáles son los elementos para que haya un dolo? No existe ninguno de los 3 elementos para que haya un dolo. Mi cliente no tenía la intención de ir, no planeó irse al PLRA a matarle a Rodrigo Quintana, porque uno no le conocía. Él no tenía esa intención. Él tenía balines de goma. Eso está plasmado en un acta. Está una pericia de su escopeta donde dice que él, las vainillas levantadas, las 7 vainillas levantadas y lo que estaban insertos en el plomo que estaba inserto en el cuerpo de Rodrigo Quintana, no salió de su escopeta. Eso tiene una pericia del Ministerio Público. Las 5 escopetas fueron periciadas. La única escopeta que no fue periciada fue Arnaldo Báez. Arnaldo Báez es oficial de planta y el doctor sabe que el oficial de planta no usa balines de goma porque es otro tipo de procedimiento. Ellos hacen procedimiento de tiro cruzado con delincuentes porque es comisaría. Sin embargo, el equipo, lo de antidisturbio es específico. Ellos no pueden irse con balines letales porque ellos hacen dispersión de servicio, cancha y manifestaciones. Ellos no van con balines letales. Eso, y hay una armería totalmente aparte dentro de la comandancia que le corresponde a esa dirección de antidisturbios. Y si es que mi cliente tenía balines de goma, hubiese habido más muertos de las 16 horas que él está en la calle. Y justo uno de los balines letales fue dentro del PLRA. Yo no sé si es coincidencia, no sé, es magia, no sé. Porque no puede ser. ¿Por qué no hubo, si es que él tenía ese tipo de balines letales, estaban disparando a las 16 horas? Justo ahí nomás tenía que ser el letal y no sé, no tiene sentido. Y hoy el Ministerio Público acaba de presentar acusaciones. Sobre ese punto, nosotros hemos buscado, intentamos hablar con González, porque a ver si González confirma o no esto que usted dice que es un invento, a juzgar por cuando él, aparentemente, hay un diálogo en la esquina, y si realmente González le entrega o no cartuchos a Florentín. Está inserta dentro de la carpeta fiscal la declaración de González. No sé su nombre, pero Gabriel, es su oficial, Gabriel González, donde él dice... Comisaría 16. Él dice, yo jamás le entregué ningún solo proyectil a Gustavo Florentín, ni Gustavo Florentín a mi persona. Yo no le conocía a Gustavo Florentín, ahí nomás nosotros nos encontramos, porque yo soy de otro departamento, de otra división, y él es otro lado. Nosotros ahí nos encontramos. Ahora yo sé que él es Gustavo Florentín, y él sabe que yo soy Gabriel González. Pero ellos en ese momento no sabían quién era porque nunca se vieron. Claro, lo mismo Cantero con González. Eso está en su declaración. Lo mismo Arnaldo Báez. Pero yo
hasta el cansancio le he preguntado al Ministerio Público, ¿por qué no piden informe a la comisaría donde presta servicio Arnaldo Báez y me traigan acá para que yo pueda ver y quedarme tranquila y no fastidiarle más a usted? ¿Quién le entregó la munición a Arnaldo Báez? ¿Qué tipo de arma? Él tenía una escopeta. ¿Qué tipo de municiones él tenía ahí? Nadie sabe eso. Tengo que hacer la pausa, a la vuelta seguimos hablando con los abogados en relación a este tema. Ya venimos. Seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo, 22 y 11 minutos, 22 grados la temperatura en Asunción. También nos pueden seguir a través del Facebook Live, en vivo y en directo, pueden dejar sus opiniones. Y acá, a propósito, me consultan, te consulto, a ver, doctor, ¿con qué autoridad la Policía Nacional ingresa a un local, a un lugar privado? Había una orden judicial para ello, que vida estaba en peligro inminente por el cual ellos ingresaron. Es importante dejar clara esa situación, ¿verdad? Porque mucho ya se viene distorsionando el tema. La Policía Nacional tiene derecho en flagrancia y en persecución de hechos punibles de ingresar en recintos privados, más aún cuando está peligrando la vida tanto de terceras personas como miembros mismos del cuerpo policial. En este caso, venían recibiendo proyectiles de todo tipo, porque ahora es fácil, después de un año, analizar si era un cascote, si era un vidrio, pero ponete un poco en ese momento, segundo a segundo. Un camarada herido, con el pómulo hundido, gente extremadamente belicosa, que venía ya generando disturbios de cuadras y cuadras antes. Yo quiero saber cómo no va a poder la policía intervenir y en ese momento, y escuché atentamente la declaración tanto de Cantero Russo como de Florentín, y ellos dicen que les llamó la atención, ninguna de las otras casas de la zona tenía el movimiento de entrada y salida de gente. Era solamente ahí que se estaba dando esa entrada y salida, porque realmente era un lugar, y luego se encontraron dentro muchísimas evidencias, era un lugar donde se estaban organizando y de ahí se causaban desmanes. Lamento muchísimo, y esto no es una cuestión política contra un partido en particular, pero tenemos que ser realistas. De ahí salían los desmanes, salían las bombas molotov, salían la gente organizada, y realmente quiero saber, tenés un policía agredido con el pómulo hundido enfrente de la puerta. Tenés una barra organizada que te venía baleando con arma de fuego, incluso la gente de ABC tiene las fotografías, porque fue un fotógrafo de ABC el que le mostró a Cantero Russo la foto de un hombre en una motocicleta con una pistola. ¿Cómo no vas a ingresar? Incluso, una cosa que nos olvidamos, ayer Jorge. Decía Gustavo Florentino en la parte, cuando nosotros ingresamos al local del PLRA, nos tiran con una bomba molotov, nos explotó. Él vio la mecha incluso, sí, dijo. A él en el brazo derecho, por eso es más, hago énfasis que él no disparó, porque ellos ingresan, sí, con esa posición de tiro, que es la forma de ingresar. La gente que conoce de armas va a saber eso. Cuando él ingresa, porque el que patea la puerta es Arnaldo Báez. Al patear la puerta Arnaldo Báez, ingresa Florentín y ahí gira Arnaldo Báez y se pone junto a él, ¿verdad? Los dos estaban juntos. En el momento que él va a ingresar, cae una bomba molotov por la mano derecha. Y él dice, no explotó porque la mecha cayó antes. Por eso nomás no explotó por mi cara. Porque entonces iba a haber 2 personas fallecidas. Y de paso, ¿cuántas personas heridas y incendiadas? Bueno, más, y si no entraban, le iban a estar imputando por omisión de auxilio, claro, porque es su responsabilidad, claro, y porque es su deber. O sea que yo quiero que seamos coherentes con la situación, porque muchos colegas nuestros, para defender algunas historias fantásticas, empiezan a cuestionar el propio actuar legal de la policía. Esto está en la propia ley orgánica municipal, en la ley de la policía, está en la propia Constitución Nacional, está en todos los órganos que nos rigen a nosotros, y es absolutamente lógico. O si no, como bien lo dijo la doctora Selva, ¿cómo un policía luego ya va a salir a defender a su país, a su patria, a su ciudad, si ni siquiera va a poder actuar contra flagrancias como la que se dieron? No tienen garantía. A ver, doctora, sí, su cliente estaba imputado, hoy vencía el plazo, ¿ya fue acusado? Sí, digamos que hace como 45 minutos presentó el Ministerio Público acusación contra mi cliente
por homicidio doloso especialmente grave. Yo le pregunto a mis queridos colegas, ¿dónde está el dolo? Quiero saber. Por eso mañana amanezco en el Poder Judicial para saber el contenido de su libro acusatorio, los efectos de saber a qué ellos le llaman dolo. Y no pueden utilizar el dolo eventual porque eso está en una doctrina, no está inserto dentro de nuestro Código Penal. Entonces tampoco ellos pueden utilizar el dolo eventual. Ese dolo eventual se utiliza entre abogados a los efectos de discutir un dolo, pero no está inserto dentro de nuestras normas. Entonces no puede ser aplicable. Y lo que quiero saber, por qué es especialmente grave. Si mi cliente, Gustavo Florentín, hacía caso omiso, hoy tenía que estar como está Arnaldo Báez, por omisión, en Santa Elena, disfrutando. A ver, una parte, cuando le agarran a los propios liberales ahí en el local del PLRA, al primero que ellos sospechan de que fue el responsable del disparo fue justamente Báez. Arnaldo Báez. Gente que estuvieron dentro del PLRA vieron que Arnaldo Báez disparó, es por eso que la agarraron. La voz que dice ahí, le vamos a matar a todos, es de Arnaldo Báez. Las personas que estuvieron dentro del PLRA la agarraron a él, le sacaron su escopeta, le sacaron su 9 milímetros. Hasta ahora yo no sé dónde están esas escopetas, dónde está ese 9 milímetros. ¿Quiénes le sacaron? La gente del PLRA. Supuestamente una chica dijo en las redes sociales, nosotros le entregamos a la fiscal, esas son las palabras, a la fiscal Raquel Fernández ya sin culata la escopeta. Yo no sé dónde está esa escopeta. ¿Y por qué los liberales querrían quedarse con la escopeta de Báez cuando ellos en ese momento sospechaban de que fue el que disparó? El tema es lo siguiente. ¿Y por qué? Me dijiste hace rato, no sé si dijiste acá al aire o fuera del aire, porque ya me confundí. ¿Qué tiene que ver el intendente de Santa Elena? Que es liberal, entre justamente, paréntesis. Mi versión se corrobora con la declaración de Arnaldo Báez. Arnaldo Báez manifestó que sí le agarraron a la persona del RM, así él dice, le sacaron su escopeta, le sacaron su 9 milímetros y que él fue liberado porque tuvo que mediar a favor de él el ex intendente de Santa Elena. Que es un dirigente liberal. Dirigente liberal. Yo no sé el nombre, pero eso está dentro de la carpeta fiscal. Eso está dentro de la carpeta fiscal, lo que yo estoy diciendo no es una fantasía. Y como te digo, hoy por hoy es tan difícil que un policía pueda hacer su trabajo. Están expuestos su vida, están expuestos su integridad física. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cuando uno hace bien su trabajo, o tiene una lesión grave como el caso de Cantero Russo, o está imputado acusado hoy por homicidio doloso especialmente grave. Ese no sé en qué parte del 105 encontraron ellos, ¿verdad? No sé, porque hay robo agravado especialmente grave, pero no sé en qué ellos agarraban. Pero ya no me extraña más luego en toda esta farsa, en todo este circo, que ellos ahora metan el dolo, no sé. Te juro que no me cabe en la cabeza. Doctor, te quiero preguntar, que supuestamente también esto tuvieron en cuenta los fiscales que decidieron o que tomaron la decisión de acusar a su cliente. Me dicen que esto se pasó recién, porque yo no vi en un canal de televisión, que se pasó en Telefuturo, me dicen. Que cuentan que Gustavo Florentín le envió un mensaje a su novia y en ese mensaje revela que él fue quien efectuó el disparo que asesinó a Quintana. Y textualmente ponen en el teléfono, de acá lo que está en el mensaje de texto, lo que se transcribió, yo fui mi amor, escribió el policía a su pareja. ¿Sabes eso? Sí, estoy al tanto de eso. Yo le pregunto si es que ese trío de agentes fiscales tomaron eso en cuenta. Ahí dice, yo fui el que le maté. Yo fui mi amor, dice. Yo fui mi amor. ¿Y qué quiere decir eso? Pero supongo yo que debe darse una secuencia en la conversación, ¿verdad? La conversación es, ¿viste el que falleció, el que murió? Él, como no escribió bien, le ponen murió. En la manifestación. Sí. No lo vi. ¿Verdad? Fui yo. ¿Qué es lo que fui yo? Ahí no quiere decir nada de eso. Ellos saben bien que un mensaje de texto que no se obtuvo de forma legal no puede ser elemento probatorio. Acá está, ¿viste el que murió? Sí, yo sé de memoria porque ya he visto murió, por ABC. Escribió mal, murió y escribe, sí, por ABC. Murió, escribe bien. Eso es totalmente falso. En ningún momento. Yo
Lastimosamente, ahora sale esto, porque si no hubiese solicitado que se haga la pericia también del teléfono de la exnovia. El tema es lo siguiente, ese teléfono de Gustavo Florentín fue incautado de forma ilegal y arbitraria por Fidencio Rivas. Ellos llevaron en investigación de delito, tuvieron casi como 3 horas el teléfono de Gustavo Florentín. Después remite, cuando yo me voy y le reclamo a Fidencio Rivas que quiero ver la orden judicial del por qué se incautó el teléfono de mi cliente, él no me supo responder. Sale y me dice que supuestamente en el momento que él está privado de su libertad, ahí ellos ya tienen que incautarlo. ¿Y por qué no lo hicieron hace días antes? ¿Por qué lo están haciendo hoy? Porque la ley expresamente dice que a él le tenían que haber sacado en ese momento todos sus elementos y poner bajo acta y entregar y remitir al Ministerio Público como evidencia. ¿Por qué decís que esta es una prueba que se obtuvo de manera ilegal, lo de la transcripción de los mensajes? Ese es un hackeo que se hizo en su teléfono. El teléfono de Gustavo Florentín se tuvo que llevar a Estados Unidos, porque acá borraron su email. Primero le pidieron el patrón, después le pidieron el email, su Gmail. Se borraron todos esos, remitieron al Ministerio Público. Los peritos de la Fiscalía no pudieron abrir el teléfono de Gustavo Florentín. Se tuvo que llevar en Estados Unidos, estuvo casi como 6, 7 meses ahí. Y ahora aparece supuestamente eso. Eso es falso. Jamás. ¿Qué es lo que es falso? El contenido de esa conversación. El contenido es falso. O sea, a ver, eso es muy importante puntualizar. Falso, el sí. contenido, usted dice, de la conversación supuestamente vía mensajes de texto que tuvo su cliente, Gustavo Florentín, con su supuesta novia. Que supuestamente tuvo. Usted dice que es falso. Es falso. Esa conversación falso. no existió. No existe. Porque si es que en verdad ellos tenían interés y demostrar la verdad, muchas filmaciones estaban en ese teléfono. ¿Muchas qué? Filmaciones de lo acontecido de esa noche madrugada. Es más, estaba la orden que le da el oficial Romero a Gustavo Florentín para que se presente a la Almería y se tenga que inmediatamente vestir y equipar para irse a apostarse frente al Congreso. Yo supongo hoy con todas las herramientas tecnológicas, de hecho, el Ministerio Público en su laboratorio forense tiene la manera de recuperar todo lo que se escribió o se compartió, lo que tiene que ver en mensajerías de texto o no sé si mensajes de WhatsApp. Esa herramienta se tiene. ¿Y para qué remitieron a Estados Unidos? ¿Por qué entonces el Ministerio Público ya no lo hizo? ¿Por qué remitieron si tienen esa capacidad? Pero hoy no tenemos la certeza de que este extracto del contenido del mensaje de texto lo tiene la Fiscalía, eso no sabemos. No lo sé, pero usted me está diciendo que supuestamente se basa en eso. Más es lo que me dicen a mí. Me llama la atención de que ellos se basen en un mensaje de texto. Entonces, se va a legalizar todo, los cruces de llamadas, los audios, todo. Si se obtiene de forma ilegal, si no hay por una orden judicial, o no hay como anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Pero quién remitió a Estados Unidos el teléfono de Florentín? Ministerio Público. Y no pudo haber tenido ahora la respuesta del contenido de justamente de lo que remitieron. Pudo haber tenido, pero esa conversación no existió. No existió. Porque usted le preguntó a su cliente. Claro que sí. Él no le iba a decir mi amor porque ellos estaban en juicio. Con su novia estaban. Porque él estaba con arresto domiciliario. Claro, él estaba con un arresto domiciliario por una denuncia de su novia. Claro. Y le va a decir otra vez mi amor. Y encima ahí dice, mi amor, yo fui qué. Ahí no dice yo fui el que le disparé, yo fui el que le maté, no dice eso. Entonces es totalmente incompleto si es que de eso se basó el Ministerio Público para presentar una acusación. Es que no puede ser elemento para presentar una acusación. No, porque diga simplemente fui yo. ¿Qué es lo que fue yo? Fui yo el que ingresé al PLRA, fui yo el que no sé, 1000 cosas, fui yo, pero no dice yo le maté. ¿Cuál es la situación a partir de esta acusación, para cerrar con esto, qué es lo que usted va a hacer? Primeramente voy a interiorizarme mañana a primera hora del contenido libre del acusatorio del Ministerio Público, porque hasta ahora todavía no sé. Y quiero saber cuál es el dolo que ellos se basan, en el cual ellos se basan, y por qué es especialmente grave también quiero saber. Por último, doctor, su cliente, Néstor Fabián Cantero, también pide al Ministerio Público que se aclare y que se determine, él considera, y ustedes también, de que se puede llegar a determinar quién fue la persona que le arrojó ese proyectil y le generó la herida en el rostro. Por supuesto, es más, él tiene ya a 2 personas identificadas
Nosotros vamos a pedir en la semana que entra un reconocimiento de persona al efecto de que él también pueda identificarlo, porque es claro que la persona que lo hizo desde dentro del PLRA, primer punto. Y segundo punto, él vio en el momento que la persona arrojó el proyectil. Lo que no pensó es que el proyectil iba a venir con tanta fuerza y el rebote que tuvo en la patrullera. Eso viene arriba. Es lo que le produjo prácticamente. Es la misma versión que tenemos. Bici, no podemos todavía decirlo, pero presumiblemente. ¿El chofer de Efraín? Presumiblemente, y él vino de arriba. El que se fue refugiado a Uruguay. Nosotros vamos a estar trabajando en eso la próxima semana y ahí vas a tener más novedades. Eso ya queda a cargo del doctor, yo no me puedo inmiscuir eso. Lo que sí se ve en las imágenes. Cuando sale en la ventana y arroja después dentro. Te quiero también, es lamentable porque tanto la doctora como yo tenemos diferentes momentos en los cuales actuamos. Ella está con el tema del tema de Rodrigo Quintana, yo estoy hasta el momento de la puerta, ¿verdad? Por eso de repente hay cosas que no podemos interactuar, pero lo que sí lamento mucho es que ambos tengamos que estar defendiendo a personas que en cumplimiento de su deber hoy en día están con serias consecuencias jurídicas o médicas. Y una sociedad que también de repente exige mucho a la policía, pero en el momento de entender el trabajo que tienen que hacer y el momento que tienen que actuar, tampoco analiza con frialdad. Déjame terminar la idea. No, pero convengamos que si no había un fallecido, tampoco iban a hablar ustedes. Por supuesto, pero hay un fallecido. A eso quiero llegar. La desgracia del asesinato de Rodrigo Quintana ya no vamos a recuperar. Pero yo también te pregunto, Jorge, ¿quiénes fueron los responsables indirectos de azuzar a la masa, proteger y resguardar a la masa y con ello poner en peligro a todos los que estaban dentro de ese local? ¿Quiénes fueron los líderes que compraron alcohol, los líderes que pagaron barrabravas organizados, delincuentes profesionales, y les proveyeron bombas y elementos para agredir a la policía y quemar el Congreso? ¿Y quiénes violaron la Constitución Nacional? Ellos no tienen responsabilidad, Jorge. A mí lo que más me llama la atención es que la Fiscalía, para presentar acusación contra mi cliente, hace por homicidio doloso, pero jamás se pusieron a analizar la puesta en peligro. ¿Quiénes pusieron? ¿Dónde se originó? 25 personas con nombre y apellido empezaron esto. Dentro de ese grupo de 25 personas había una persona que era del otro partido, que al final salió con el otro partido, o sea, una ensalada que ellos solamente conocen los políticos. Eso se filtró. ¿Por qué la gente del PLRA compraron 100 litros de alcohol el 7 de marzo? No lo digo yo, está inserto en un documento. Que nosotros publicamos en La Porque Nación. ya sabían lo que iba a pasar. Acá era una disputa de poderes partidarios. Y lo que, para cerrar, quiero nomás aclarar esto, el tema de, como dijo, ¿por qué la policía se va? El que se va a la cancha, ¿cuántas veces están afuera los de Barra Brava y uno corre y entra a la casa de cualquier persona, que es una propiedad privada, y las de la montada y los mismos cascos azules ven que este sujeto que empezó a tirar algo se va y entra y le saca? ¿Y por qué eso no reclaman? Eso sucede alrededor de la cancha de los Doctora, estadios. gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes. Doctor, muchas gracias. Gracias, Jorge, a la hora. A la vuelta de la pausa hablamos con la doctora Basilisa Vázquez. Hay un problema interno dentro del PLRA que tiene que ver con el manejo de los recursos, aportes del Estado, subsidio electoral. Hubo una denuncia puntual que ya se hizo en diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que dice la doctora al respecto? Ya venimos. Bueno, segundo tema que desarrollamos en la Caja Negra. Estamos en vivo, 22 grados la temperatura en Asunción. En diciembre del año pasado, un sector interno del Partido Liberal Radical Auténtico cuestionó el manejo de los recursos del PLRA a cargo del actual titular Efraín Alegre. Estamos hablando de recursos provenientes del aporte estatal, del subsidio electoral, y este sector interno pide la documentación, el manejo transparente de esos recursos, porque hay dudas acerca de cómo se está utilizando hoy en la administración de Efraín Alegre. Vamos a hablar sobre este tema con la
doctora Basilisa Vázquez. Pero antes tenemos preparado en relación a este tema este informe. Asados, salmón, paella de camarones y vinos finos pagados con dinero público. Efraín Alegre, presidente del PLRA y candidato a presidente por la Alianza Ganar, avaló festín de los jóvenes liberales perseguidos en Uruguay con el dinero del subsidio electoral. Durante su estadía en Uruguay, los 4 jóvenes refugiados del Partido Liberal Radical Auténtico se pegaron un verdadero festín que fue financiado con el dinero proveniente del subsidio estatal a los partidos políticos. Asados, almuerzos y cenas en restaurantes exclusivos, vinos finos y hasta ropas forman parte de las facturas presentadas para justificar sus gastos. La otra parte de la historia no contada de las derivaciones de los sucesos del 31M tiene que ver con las víctimas que dejaron esos episodios y que fueron muy bien aprovechadas por sus protagonistas, desde sus líderes políticos, abogados con jugosos honorarios y jóvenes perseguidos que se pegaron la gran vida en su condición de tales durante su estadía por el Uruguay luego de huir de la justicia. De acuerdo a los documentos a los cuales accedimos, entre los meses de junio, julio y agosto del 2017, al poco tiempo de haber pedido asilo en Uruguay, los imputados por la quema del Congreso y la elaboración de las bombas Molotov, ocurrido el 31 de marzo del año pasado, Daniel Aquino, Luis Sánchez, Brian Martínez y Rubén Galeano, se pegaron un verdadero festín con un variado menú que incluía, entre otros platos, asados de diferentes cortes vacunos, paellas de camarones, salmón, ceviche y salmón grillado. Entre los vinos consumidos, la mayoría de ellos importados, figuran un Saint-Félicien, Malbec de la bodega Catena Zapata, otro Malbec DOC denominación de origen controlado, un Bouza Tempranillo y un Trapiche Roble Cabernet, además de cervezas como la Franciscaner. Pero no solamente gastaban en comidas y bebidas de lujo, sino además pagaron con los fondos del PLRA las vestimentas que adquirían, según se observan en las facturas presentadas. Bueno, también pueden seguirnos a través de Facebook, en Facebook Live, en la cuenta de La Caja Negra. Doctora Basilisa Vázquez, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches para vos y para la audiencia. Bueno, independientemente de centrarnos en la cuestión electoral, ahora que se vienen las elecciones del 22, sí. Independientemente de eso, acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con una denuncia que ustedes ya hicieron en diciembre del año pasado, pidiendo rendición de cuentas a la actual presidencia de tu partido, porque estamos hablando del aporte estatal, estamos hablando del subsidio electoral y que el presidente de tu partido está obligado a rendir cuentas, ¿no? Asimismo, en diciembre, del 13 de diciembre del 2017, nosotros habíamos presentado una denuncia después de hacer varios requerimientos al partido, ¿verdad? Al directorio del partido, de la utilización de los fondos, ¿verdad? Nosotros teníamos ya conocimientos de que ellos utilizaron toda esa plata, todos los provenientes del aporte y del subsidio estatal, cómo se venía utilizando, ¿verdad? Sin embargo, la ley en ese sentido es claro. Incluso nosotros nos opusimos a esa, como directorio nos opusimos, recuerdo bien, y que incluso recibimos algunas críticas por eso, de la aprobación de esa ley, ¿verdad? Sé que fueron, incluso los diputados, fueron los proyectistas liberales, ¿verdad? Y nosotros hemos conversado con ellos, le hemos dicho de que esa era una ley muy dura, en la que no se podía prácticamente utilizar los aportes, y el partido tenía que subsistir de algo, ¿verdad? Y los aportes que realizan en este caso digámosle, los que están en los cargos electivos, diputados, senadores, son los que aportan acá en el directorio. Los concejales departamentales y municipales aportan en sus respectivos comités, ¿verdad? Que no es tampoco no es una cantidad de plata, por lo tanto es muy difícil mantener el partido. Pero con los aportes y los subsidios que se reciben generalmente,
Yo recuerdo desde ya prácticamente hace como 15 años, esos aportes se juntaban para el día de las elecciones, ¿verdad? O sea, juntar, como decir, de que cada año que nos daba el aporte, era un aporte que se depositaba y no se utilizaba para otras cosas que no sea para el día de o para unos meses antes de las elecciones. Cuando nosotros nos enteramos, porque misma gente de adentro nos venían diciendo de cómo era la utilización de la plata, y después cuando solicitamos eso, miramos los documentos y ya saben lo que pasó, ¿verdad? Era realmente una vergüenza cómo estaban utilizando. Ayer, cuando había publicado estas facturas a través del diario La Nación, yo hacía el siguiente comentario. Por supuesto que estos chicos y no tan chicos que se fueron al Uruguay pueden comer lo que quieran, tomar el vino que se les antoje, claro, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión que me parece preocupante, que es que los tienen que en todo caso que paguen ellos o los dirigentes de tu partido que paguen de su bolsillo, pero no tirarle la factura al partido que finalmente en la ley electoral se establece claramente en qué se tiene que utilizar el dinero, el aporte del Estado, y por otro lado, es de por sí el hecho de que el Estado subsidie o dé aporte a los partidos políticos ya genera una discusión. Cuando vemos este tipo de situaciones, hay razones suficientes como para seguir sosteniendo o instalar de vuelta esa discusión hasta qué punto vale la pena que el Estado siga otorgando esa cantidad de dinero a los partidos políticos. Que esa es otra discusión, ¿verdad? Porque ahí se justifica de que los partidos políticos se necesitan para que se dé la democracia, pero se especifica claramente cómo se tiene que utilizar, que tiene que ver con el sostenimiento, claro, del partido, la formación, la capacitación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que en la ley es muy claro, ¿verdad? Es claro, eso justamente nosotros discutimos con ellos en varias oportunidades y nos trataron de todo hasta hoy día. Nos tratan de que nosotros le estamos boicoteando, especialmente yo, porque yo, como les dije a ellos y les dije también a mi grupo, a mi equipo, de que nosotros nos callamos en muchas ocasiones por el tema de la electoral, que esto no nos perjudique, pero es una cuestión de que hoy en día ya nadie puede decirte qué es lo que tenés que decir y qué es lo que no tenés que decir, ¿verdad? Yo, Jorge, por esto soy bien, o sea que muy atacada, ¿verdad? No bien, por eso atacada por ellos mismos. Por eso me arrancaba esto y te decía, estamos aquí 20 días de las elecciones. Estamos a 20 días de las elecciones. Pero una cosa no quita lo otro, ¿verdad? El hecho de que vos acompañes, estoy segura que le vas a votar al candidato de tu partido, creo, ¿verdad? Sí, así. Pero independientemente de eso, hay una cuestión que ustedes vienen reclamando desde diciembre del año pasado. Venimos reclamando, que retires incluso la denuncia. Nosotros venimos reclamando hace rato eso de que ellos tienen que rendir cuenta. Imagínate, hoy en día, solamente tenemos el del 2016, según el informe ya que se remitió a la Fiscalía, de que se le entregó 14.500 millones del 2017. Y esa plata no está en el partido. No está en el fondo del partido. No sabemos dónde está, quién tiene. Sí, es cierto también, por eso cuando nosotros cuando preparé yo la denuncia, especificamos que el partido siempre no deposita nombre como PLRA, no deposita como Partido Liberal Radical Auténtico. Siempre se depositó, porque hace tiempo que se viene con esa misma situación, se deposita nombre del presidente y del tesorero del partido. Entonces, incluso en ese sentido nosotros solicitamos informes y estos montos, porque son 14.000 millones, nadie te regala, vos no encontrás la vuelta a la esquina, ¿verdad? Es mucha plata, ¿verdad? Ni siquiera, yo solamente veo en los papeles, jamás vi algo. Bueno, y esa plata no está. Yo incluso le dije a la gente de mi equipo de que nosotros no tenemos por qué y ellos no tienen por qué ir a firmar pagarés para hacer préstamos, que lo hagan los que usaron la plata del partido. Por eso es que el otro día en Radio 1 me decías, lo que ustedes plantean es que los que usaron la plata del partido devuelvan esa plata.
que tienen que devolver esa plata. Nosotros no pretendemos otra cosa que ellos devuelvan esa plata. Independientemente del resultado de las elecciones. Independientemente al resultado. Se tiene que resolver y se tiene que devolver esa plata. Porque no sabemos en dónde está. O ellos que indique al Ministerio Público dónde está depositado, a nombre de quién está depositado esa plata. Si está a nombre de otra persona en particular que no sea el presidente del partido y el tesorero del partido. O en dónde está. Alguien tiene que saber. Esto agregale, Basilisa, y cometo una infidencia, detalles lo van a leer mañana en la publicación del diario La Nación. Nosotros accedimos a otra pila de documentos que hacen referencia a viajes del presidente de tu partido que ahí podés justificar, ¿verdad? Tiene que viajes al exterior, independientemente del caso de Uruguay, hasta uno puede decir, bueno, se justifica que el presidente del partido haga esos viajes. Pero independientemente de eso, aparecen facturas de fecha junio, julio del año pasado, antes de las internas de tu partido político, de gastos en nombre del PLRA, de contratación de unos profesionales expertos en marketing político que vinieron del Ecuador específicamente, con nombre y apellido vamos a publicar mañana, y que brindaron asesoría para la campaña de Efraín Alegre. ¿Cómo se lee eso? Si vinieron en junio del año pasado, es decir, se utilizó dinero de tu partido para favorecer a un sector interno, en detrimento del otro candidato de ustedes que en ese momento eso no era solamente no solamente se utilizó para asesores. Ellos utilizaron esa plata para hacer campaña en contra de sus propios correligionarios. Y hoy en día no están teniendo plata para hacer campaña en contra del Partido Colorado. Porque ya gastaron toda la plata y cada uno está haciendo pollada, está haciendo hamburgueseada o está vendiendo rifas para cada candidato, ¿verdad? Y el candidato es el que está sintiendo ahora en cada departamento. Y se dan cuenta de que realmente nosotros no mentimos. Desde el inicio dijimos, están utilizando la plata en una interna partidaria, lo que nos va a hacer falta en una elección general. Tenemos que seguir, vamos a seguir hablando. Tengo que hacer unas pausas brevemente. Enseguida estamos charlando con la doctora Basilisa Vázquez. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo. Doctora Basilisa Vázquez, independientemente de la denuncia que ustedes hicieron en diciembre del año pasado, piden transparencia y con justa razón del manejo de los recursos del partido, eso se implica a todos los liberales, no para un sector. ¿Quién tiene que intervenir en este caso? ¿La Contraloría? El partido hace rendición de cuenta al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Debería de hacer cada 3 meses, de acuerdo a la ley, no se presentó esa rendición de cuentas. Hasta ahora el partido, el año pasado, yo no sé si hicieron por fin de año se tiene que hacer en diciembre. Entre diciembre y enero tienen que hacer rendición de cuentas. Y la justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral remite a la Contraloría General de la República. Ese es el procedimiento y se supone que la justicia electoral es el que controla y luego de que dan el ok de la rendición de cuentas, pasan a la Contraloría y la Contraloría es el que debe de intervenir, ¿verdad? Un amigo, no te voy a decir quién es, me escribe acá, diputado de tu partido, me dice que cuando ustedes, equipo joven, grupo de Blas Llano, estuvieron en la presidencia del partido, hicieron exactamente lo mismo. No. Y que envíe una factura. Que envíe una factura. Es una práctica que se da dentro del PLRA, me dice. Que envíe algo que realmente se utilizó. Si alguien comió con la plata del partido, alguien almorzó, cenó, viajó, se compró nafta, querosén, lo que sea dentro del partido. Jamás dentro del partido se compró esa. Lo que ellos tienen que desmentir es que esa factura, esa rendición que hicieron, no es cierta. Ellos se equivocan en atacarme a mí, ¿verdad? Sin embargo, el ataque que puede venir a mi persona, a mí, no me interesa. Lo que sí tienen que decir es que no es cierto, que la plata está en tal caja, en tal banco, a nombre de fulano de tal, no sé, o del partido, no sé a nombre de quién estará, si es que está la plata, o de desmentir que esa factura no es cierta, o
recurrir a esas Ustedes también empresas. accedieron a toda esa documentación por la denuncia que habían formulado, ¿verdad? Nosotros A por las la facturas. denuncia, sí. Y ahí me decías que también hay facturas acá de gastos. De gastos en Asunción, sí. De gastos de restaurantes, acá en Asunción, de hoteles. Que todos esos gastos... que son todos gastos que a nombre del originaron partido. a nombre del partido. A nombre del partido. Y de sumas así Y importantes. ahora, por ejemplo, si es que ellos realmente cuentan con esa plata, espero 20 días antes de las elecciones que les den a los candidatos, ¿verdad? ¿Dónde está la plata? Y si es que hay una sola le pido, una sola factura al diputado ese de que nos muestre de que alguna vez alguien comió en algún restaurante como este y gastó la plata como ellos están gastando. Bueno, ahora realmente ya no tienen para gastar, ya en gastaron encuestas, todo. me dicen acá. Ya gastaron todo. Las encuestas que nosotros se hizo, ellos siempre nos dicen, nos hablan de esa encuesta y voy a aclararte, muy buena oportunidad para decirte. ¿Te acordás de la urna delivery? Sí. Bueno, terminada la urna delivery, el único candidato en una convención, Blas Llano renuncia a la candidatura a presidente y asume Efraín Alegre. Terminada esa ya no hubo interna. En diciembre ya hubo un solo candidato, que era Efraín. Y en marzo termina eso, la urna delivery, y esa encuesta se hizo en junio. Esa encuesta ya se hizo para Efraín Alegre, Claro, en el ya 2003. había un solo candidato. Claro, había un solo candidato, ya nadie fue candidato a presidente en el 2000, ni siquiera a gobernador. Claro. Y O sea, que no pudo haberse dado como sí se Claro. dio el año pasado cuando habían dos candidatos, Efraín y Carlos Mateo. Y cuando solo la encuesta se hizo para Efraín y se pagó para Efraín. Y no para el otro candidato. En o esa, la contratación de los asesores que vinieron para la campaña así de mismo, un es candidato. es que no tienen otra cosa que pueden decir sobre eso, ¿verdad? Y porque a lo mejor se olvidó también el diputado de que en marzo terminó nuestras urnas delivery y después ya fue un solo candidato, incluso para las gobernaciones, y solo los cargos de senadores y diputados. También hubo una lista prácticamente única, senadores. No sé si recordarás vos que hubo una lista oficial, digámosle, del partido. Y también los candidatos a diputados, que fueron muy pocos los que salieron de esa línea y se presentaron, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. Quiero que me expliques qué van a hacer estos candidatos de tu partido que hoy sienten el problema de la falta de recursos. A la vuelta de la pausa. Ya ven. Bueno, nos queda un minutito, doctora Basilisa Vázquez. ¿Cómo se ven tus candidatos, los candidatos de tu partido, para hacer frente a estas elecciones que se vienen cuando se tiene este problema de falta de recursos? Y cada uno trata de gerenciar, ¿verdad? De gerenciar, como te digo, una autogestión. Yo sé que en cada departamento están haciendo rifas, en cada uno de los candidatos están tratando de... Lo que no sé es cómo para el día D van a sobrellevar esta situación, ¿verdad? Porque tampoco sé quién le va a otorgar los aportes para ese día. Van a recurrir a los bonos. Y van a recurrir a los bonos, pero los bonos te cambian. Los bonos tienen toda una historia también, Jorge, para cambiar. No es que el partido te da los bonos y feliz te va y te cambia, ¿verdad? No, los bonos, uno se va, obtiene los bonos, y cuando el partido también tiene esperanza nomás, el que hace el cambio de eso te cambia, ¿verdad? No, o sea que toda una posición, porque los que cambian eso generalmente son personas que muchas veces amigos, y otros ya recurren a otra situación como usureros, ¿verdad? Porque no tienen otro, y eso te cambian por el 50%, ¿verdad? Imagínate, el del valor de los bonos. Es realmente preocupante. A mí me preocupa mucho de los candidatos que se esfuerzan, que hicieron todos sus esfuerzos para pasar a una interna, y luego ahora con la esperanza de que el partido, porque en las elecciones del 2013 tengo que traerte el cuadro de aportes que llevaron del partido, ¿verdad? Ellos llevaron el aporte porque el partido en ese entonces contaba con 38.000 millones, que es un aporte de venía de 5 años juntándose, ¿verdad? Depositándose en un lugar.
sin que nadie pueda tocar esa plata. Y esa plata se tuvo para el 2013. Se usó en la campaña. Se usó en la campaña. No se sabe, se por lo menos, usó en si la se tiene campaña ese recurso. y Efraín no va a negar, porque llevó 10.000 millones en el 2013. Él llevó 10.000 millones que nunca rindió cuenta de esa plata que llevó solo para él. Llevó para su gasto de campaña. Llevó para su gasto de campaña, ¿verdad? Pero eso no significaba que él de esa plata le iba a dar a los candidatos, a los demás candidatos departamentales. No, ese era solamente para su campaña presidencial. El partido solventó los demás gastos y las demás candidaturas en todo el departamento, cosa que hoy no se tiene. Bueno, doctora Basilisa Vázquez, gracias por su tiempo, muy amable. Cuando guste, a las órdenes. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. No se muevan de Unicanal, viene en instantes Escena del Crimen con Óscar Lovera. Buenas noches.